Mi esposo quiere fingir un divorcio conmigo, para casarse con mi mejor amiga. ¿La razón? El hijo de ella no está registrado en la zona escolar del colegio experimental. Julia está tan ansiosa por eso que incluso cayó enferma. Y Liz, hazlo por Julia. En cuanto lo de la escuela de Lucas esté resuelto, volvemos a casarnos. Sí. Julia se asustó al oírlo y murmuró con inseguridad. Esto no está bien. Marco frunció el ceño y la reprendió. ¿Te has visto en un espejo? ¿Sabes lo demacrada que estás? No te metas. Hazme caso. Al ver la profunda ternura reprimida en sus rostros, guardé en silencio los papeles del divorcio. Si las cosas van a ser así, entonces habrá que reconsiderar cómo se reparte el patrimonio. Capítulo 1. Hoy, Julia se divorció oficialmente de Eric. Para celebrar su renacimiento de las cenizas, organizó una fiesta e invitó a muchos amigos, incluidos Marco y yo. Marco fue su abogado. Si no hubiera sido por él, el juicio con Eric no se habría resuelto tan rápido, y Julia no habría recibido tantos bienes. Por eso, le ofreció a Marco la primera copa. Marco, gracias. No diré más. Esta copa es por ti. Pero Marco no parecía contento. Mantenía el ceño fruncido. Estoy tomando medicación. No puedo beber. Lo miré con extrañeza. La que organiza todos los medicamentos en casa soy yo. Siempre que Marco se siente mal, soy yo quien le da las pastillas. Y hoy no había tomado nada. No entendía por qué mentía. Julia se quedó congelada, la copa en el aire. Entonces no bebas tú, bebo yo. Marco frunció más el ceño. La observó tragar el vino de un solo trago, con la mirada oscura. Hoy, Julia estaba verdaderamente feliz. Desde que salió a la luz la infidelidad de Eric, habían pasado casi 6 meses de caos, y su sonrisa había desaparecido. Hoy por fin se la veía relajada. Iba de un lado a otro entre los invitados, bromeando y riendo como un ruiseñor. Marco, en cambio, parecía ausente. Aún así, seguía poniéndome comida en el plato por inercia, pero su mirada siempre seguía a alguien más. Entonces, puso un trozo de carne de res en mi tazón. Suspiré, sintiendo una fatiga inexplicable. Soy alérgica a la carne de res. Marco lo sabe. De hecho, siempre ha sido más estricto que yo con ese tema. Cada vez que comemos fuera, me lo recuerda. Y hoy, por primera vez, me la sirve tan campante. Abrí la boca para decir algo, pero él se levantó de repente. Voy al baño. Cuando reaccioné, ya había salido del salón. ¿Y Julia? Pregunté a la amiga a mi lado. Salió hace poco. Supongo que fue al baño. Por cierto. ¿Y tú, Marco? Apreté los labios y me levanté. ¿A dónde vas? A tomar un poco de aire. Al final del pasillo hay una ventana. Solo quería aire fresco. No iba a descubrir una escena, pero la descubrí. En la esquina, Julia estaba recostada débilmente en el pecho de Marco. Marco sacó unas pastillas del bolsillo y se las dio a Julia. Luego abrió una botella de agua y le dio de beber a pequeños sorbos. Con gesto serio, fingía molestia. Te lo mereces. Julia le lanzó una mirada coqueta. ¿Cómo puede ser así? Me dejaste en ridículo delante de todos. Marco la fulminó con la mirada. ¿Ridículo? Agradece que no te haya dicho nada ahí mismo. ¿Se te olvidó que tienes gastritis? Julia se rió. No es nada. Marco bufó y se apartó de ella. Vale, estás bien. Si vuelvo a cuidar de ti, soy un perro. Julia lo agarró del brazo y lo calmó con voz suave. Ya, sé que lo haces porque te importo. Volvamos. No vaya a ser que Elise empiece a preocuparse. Capítulo 2. Huí. En el momento en que salieron de esa esquina, entré en pánico y me escapé. Uno de ellos era mi mejor amiga. El otro, el hombre que más amaba. ¿Cómo se supone que debía enfrentarlos? Pero quizás, todo esto me lo merecía. Julia era mi amiga de toda la vida, mi confidente más cercana. Crecimos juntas, más de 20 años de amistad. Confiaba en ella más que en nadie, y ella también confiaba en mí. Por eso, cuando descubrió que Eric la engañaba, fui la primera persona en saberlo. Fue una etapa muy dolorosa para ella. Estaba obsesionada con una sola pregunta. ¿Por qué Eric le fue infiel? ¿Por qué la traicionó? No pensaba en cómo resolverlo. Solo quería una explicación. Yo me quedé a su lado durante todo ese tiempo. Salimos a beber, a bailar, a viajar, lo que hiciera falta. Marco, en cambio, estaba bastante molesto. Pensaba que estaba descuidándolo por culpa de Julia. No me quedó otra que intentar complacer a los dos. Con el tiempo, Julia tomó una decisión. Quería divorciarse, pero Eric no aceptaba. Así que tenía que llevar el caso a juicio. ¿Y Liz, crees que Marco podría ser mi abogado? Yo quería ayudarla en todo lo que pudiera, pero temía que Marco se negara. Y tal como sospechaba, cuando se lo pedí, frunció el ceño. El derecho civil no es mi especialidad. Si quiere,
Puedo recomendarle a alguien que sí se dedique a eso. Además, estoy muy ocupado. Sí, Marco tenía mucho trabajo, pero si quería, podía hacerle un espacio. Yo lo sabía. Lo que pasa es que simplemente no quería ayudar a Julia. La encontraba melodramática, exagerada y demasiado emocional. No se le puede hablar fuerte, no se le puede exigir. Clientes así son los peores. Pero Julia confiaba en Marco, ciegamente, así como confío en ti. Y Liz, por favor, ayúdame. No tuve más remedio que insistirle a Marco. Incluso llegué a usar un poco de seducción. Al final, él me abrazó resignado y dijo, está bien, acepto el caso. Fui yo quien lo obligó a aceptar ese caso. Así que cuando Marco y Julia se fueron acercando, y cruzaron la línea, tuvo el descaro de decirme, ¿no fuiste tú la que me pidió que la ayudara? Capítulo 3. Cuando volví al salón, Julia estaba sentada en mi sitio, hablando con Marco. Él la escuchaba en silencio mientras le servía un vaso de agua. Ella lo aceptó con total naturalidad, como si fuera un gesto repetido 1000 veces. Julia fue la primera en verme. Su expresión se congeló por un segundo, pero rápidamente se levantó y me tomó de la mano. Y Liz, ¿dónde te habías metido? No te vi en ningún lado. Aparté su mano con calma. Solo salí a tomar un poco de aire. Sus ojos reflejaron algo de dolor, pero fingió estar bien y sonrió como si nada. Bueno, siéntate tú. Yo voy a hablar con Xiao Bai y los demás. Me senté en mi sitio, y Marco me miró con fastidio, bajando la voz. ¿Otra vez con esa actitud? Lo miré con desconcierto. ¿Qué actitud? Marco frunció el ceño, como si yo me hiciera la tonta a propósito. Eso me hizo gracia. De verdad, solté una risa. Marco iba a decir algo más, pero entonces el grupo empezó a armar escándalo, pidiéndole a gritos a Julia que tomara cerveza con ellos. Marco, casi por instinto, quiso levantarse. Le sujeté el brazo con firmeza. Son mis amigos. Déjame conservar algo de dignidad. Sí. Antes de que pudiera insistir, me adelanté y caminé hacia donde estaba Julia. Me paré frente a ella. Ella tiene gastritis, no puede beber. Si de verdad quieren beber con alguien, lo hago yo. Si me hubiera dado la vuelta, seguramente habría visto el rostro de Julia completamente pálido, pero no lo hice. Solo sonreí y me quedé con ellos, rodeada de risas. Nadie forzó nada. Incluso dijeron que Julia y yo éramos inseparables. Más tarde, bebí mucho. Julia quiso detenerme, pero no se atrevió a acercarse. Marco intentó tomarme la mano, pero lo empujé. Al final, fue él quien me cargó hasta el coche. Afuera, se giró hacia Julia. Sube, te llevo primero a casa. Julia negó con la cabeza. No hace falta. Tomo un taxi. Llévate a Elise. Pero Marco insistía. Es tarde. No quiero dejarte sola. No pasa nada. Me queda de paso. Julia entonces bajó la voz. Marco, por favor, no lo hagas. Te lo ruego, vete. Escuché todo sin ninguna culpa. Luego cerré los ojos y me di vuelta. Al final, Marco cayó ante la débil y frágil Julia. El camino de regreso fue silencioso, sin música, sin palabras. Esa noche, Marco no durmió. Se quedó en el balcón fumando toda la madrugada. Y yo dormí como un ángel. Hasta tuve un sueño precioso, por primera vez en mucho tiempo. Capítulo 4. Desde el principio, el caso de Julia no fue nada fácil. Tal como había dicho Marco, Julia era demasiado emocional. Cada vez que Marco le hacía una pregunta, ella respondía con emociones, no con hechos. Y yo terminé siendo su portavoz. A Marco eso no le gustó nada. Golpeó la mesa con fuerza y dijo, salte, hablaré con ella a solas. Cuando Marco se enoja, hasta yo le tengo miedo. Mucho más Julia. Ella me tomó de la mano, sin querer soltarme, pero Marco, con voz fría, dijo, o haces lo que te digo, o busca otro abogado. No le quedó más remedio que soltarme. Ese día, hablaron en la oficina por más de una hora. Cuando salieron, Julia tenía una expresión luminosa poco habitual. Marco es increíble, me dijo. ¿Increíble cómo? Fue muy dulce. Su descripción me dio un pinchazo en el pecho, pero no le di mayor importancia. Le pregunté a Marco qué había hecho. Él me respondió, que no me guste su carácter no significa que no sepa cómo tratarla. Esa mujer todavía depende emocionalmente de ti, como una niña que nunca fue destetada. De ahora en adelante, hablaré con ella directamente. Parecía razonable. Yo confiaba en él. Y sí, desde entonces el caso avanzó con rapidez. Al principio, Julia todavía me contaba cosas, pero poco a poco, nos fuimos alejando, hasta que un día la llamé para preguntarle en qué etapa estaba el caso. Con tono relajado, me dijo, ¿etapa? Ni idea. Marco me dice qué hacer y yo lo hago. Él se encarga de todo. Reí, algo resignada. Bueno,
Entonces esta noche se lo pregunto a él, pero ella replicó enseguida, no hace falta. Marco está aquí al lado, te lo paso. Y así, a través del teléfono de mi mejor amiga, terminé hablando con mi propio esposo. Me dijo algunas cosas, que apenas escuché, solo pensaba, ellos se están llevando demasiado bien. Marco incluso bromeó, ¿qué pasa? ¿Te molesta que me lleve bien con tu mejor amiga? Yo fingí estar desprevenida, ¿y aún te cae mal Julia? Marco estaba con su portátil, trabajando, se rió sin mirarme, tiene su encanto, demasiadas señales, y mi corazón, cada vez más apretado. ¿Cuándo se rompió la cuerda? Tal vez esa madrugada. Marco y yo dormíamos, y su móvil sonó de pronto, adormilado, contestó con un hola, pero al segundo, se incorporó de golpe, ¿por qué lloras? Tranquila, cierra la puerta con llave y llama a la policía. Yo voy para allá. Su voz era serena, incluso cálida, pero sus manos buscaban la ropa con urgencia. Marco siempre ha sido alguien tranquilo. Nunca lo había visto así de alterado, y aún así, en su apuro, seguía tratando de consolar a quien estaba del otro lado. Eso me provocó una sensación horrible. ¿Qué pasó? Le pregunté. Ese imbécil de Eric volvió a molestar a Julia. Duerme tú tranquila, ya vuelvo. ¿Y por qué no me llamó a mí? La pregunta salió sola. Marco me fulminó con la mirada, sus ojos como cuchillas. Eso es lo que te importa, no su seguridad. Y Liz, te pasas. Es tu mejor amiga. Sí, lo era, pero cuando sintió miedo, cuando más necesitaba ayuda, llamó a mi esposo, no a mí. Marco se fue de casa dando un portazo. Me quedé ahí, inmóvil, y aunque traté de calmarme, al final decidí seguirlo. Cuando llegué al departamento de Julia, la puerta estaba abierta. Se escuchaban sus sollozos ahogados, y la voz de Marco, suave, reconfortante. Ya está, estoy aquí. No va a atreverse a hacerte nada. No esperé más. Entré, y los vi abrazados. ¿Qué están haciendo? Ahora que lo pienso, debí haber tenido miedo. Miedo de escuchar más. Miedo de que siguieran hablando. Miedo de oír algo que no quería aceptar. Capítulo 5. Últimamente, Marco ha estado muy aplicado con el trabajo. Se va temprano todos los días. Cuando me despierto, ya no está. Me deja el desayuno sobre la mesa, con una nota recordándome que no me olvide de comer. Me quedé mirando ese desayuno durante mucho rato, pero al final, no lo toqué. Al mediodía, recibí una llamada de la administración del edificio. ¿Se les olvidó cerrar la llave del agua? Los vecinos de abajo se quejan de una filtración. Era absurdo. Ese departamento llevaba meses deshabitado. Incluso habíamos cerrado la llave general. ¿Cómo iba a haber fuga? Corrí para allá, con el corazón acelerado. Y sí, el problema era nuestro. El grifo del baño estaba abierto a todo dar, y el agua ya había inundado el suelo. Corrí a cerrarlo, y luego bajé a disculparme con los vecinos y a ofrecer compensación. Con una sonrisa forzada, escuché sus quejas y reclamos hasta que todo se resolvió. Cuando los despedí, mi rostro se volvió completamente frío. Entonces el encargado del edificio me preguntó, ¿usted alquiló el lugar? ¿Quién está viviendo ahí ahora? Sí, buena pregunta. ¿Quién estaba viviendo ahí? Julia. Increíble, ¿verdad? Ni yo misma lo podía creer. Cuando vi la foto de ella y su hijo en el estante, sentí un mareo repentino. ¿Estoy ciega? Yo pensaba que podía mantener la calma, pero cuando saqué el teléfono para hacer una llamada, descubrí que me temblaban las manos. ¡Qué vergüenza! Temblaban como si tuviera fiebre. Respiré hondo, tratando con todas mis fuerzas de no gritar. Y llamé a Marco. No respondió. Llamé a Julia. Tampoco. ¿Y cómo se supone que debía interpretarlo? ¿Qué otra cosa podía pensar? Sin detenerme, fui directo a la oficina de Marco. Tal vez no estaba, tal vez sí. Y si sí, ¿qué le diría? Tenía la mente hecha un desastre. Lo que no me imaginé, ni por un segundo, fue ver a Julia, con ropa de oficina, sentada en la oficina de Marco. Ella estaba sentada, Marco de pie, detrás de ella, inclinado, con una mano en el escritorio y la otra en el ratón, encerrándola con su cuerpo. Sonreía mientras le decía algo. Julia lo miraba hacia arriba, con ojos llenos de dependencia. Empujé la puerta con fuerza. Chocó contra la pared con un estruendo seco que retumbó en toda la sala. Capítulo 6. Marco dijo, solo quería ayudarla. Ha estado fuera del mundo laboral demasiado tiempo, y le cuesta encontrar trabajo. Justo necesitaba una asistente, así que le ofrecí intentarlo. Si le interesa, puede estudiar una maestría en Derecho, ya sea como formación o como carrera. Es un buen camino. Este Marco, me parecía un completo desconocido. No sabía que eras tan considerado. Marco me miró con fastidio.
No empieces con tu sarcasmo. Entre Julia y yo no hay nada. El que nada debe, nada teme. Asentí. Entendido. Pero cuando me levanté para irme, me sujetó del brazo. ¿Qué quisiste decir con eso? Lo miré, confundida. ¿No dijiste que no tienen nada que ocultar? Entonces, hagan lo que quieran. Cuando abrí la puerta, Julia estaba justo allí, esperando. Lucía nerviosa, con los ojos grandes y temblorosos, como un conejo asustado, con las mejillas ligeramente enrojecidas. Y Liz, no es lo que piensas. Déjame explicarte. No hace falta. Marco ya me lo explicó todo. Ella pareció asustarse aún más. Miró bruscamente a Marco y luego volvió a mirarme. ¿Qué te dijo? Sonreí, casi sin ganas. ¿No lo sabes ya? Marco intervino de inmediato. No la asustes. Entre ella y yo no pasa nada. Julia soltó el aire con alivio, casi imperceptible. Conozco demasiado bien a estos dos. A veces agradezco esa familiaridad, y a veces, la detesto. Ah, por cierto, le dije a Julia. Esta mañana dejaste el grifo abierto. Ten más cuidado la próxima vez. Ya sabes que ese departamento me lo dejaron mis padres. Marco no tiene derecho a decidir sobre él. Por favor, múdate en 3 días. ¿De acuerdo? Julia abrió los ojos como platos, temblando, a punto de derrumbarse. Marco dio un paso al frente, con intención de hablar. Le hice un gesto con la mano para que no lo hiciera. Están todos presentes. No me obligues a hacer una escena. Y me fui, sin mirar atrás. Dicen que, apenas me fui, Julia se desmayó. Marco me lo contó cuando volvió a hacer la maleta. La dejé vivir en el viejo departamento porque Eric no paraba de acosarla. Iba a hablarlo contigo. Pero en ese entonces estabas paranoica, pensando mal todo el tiempo. Solo queríamos evitar que lo malinterpretaras. Y añadió, tomémonos un tiempo. Me quedaré unos días en la firma, y también ayudaré a Julia. Marco, lo detuve. ¿Te gusta Julia? Marco me miró con frialdad y se rió con desprecio. Y Liz, ya basta con tus dramas. Se fue sin dudarlo ni un segundo, y de pronto, recordé algo que Eric le dijo a Julia una vez. Ella lloraba y lo enfrentaba. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿No dijiste que me amarías toda la vida? Y Eric, con el rostro impasible, la voz gélida, respondió, todo cambia en esta vida. ¿Por qué no podrían cambiar también mis sentimientos por ti? Y lo más absurdo, fue él quien engañó, fue él quien dejó de amar, y aún así, tuvo el descaro de decir, nunca pensé en divorciarme, como si no divorciarse fuera una especie de limosna. Capítulo 7. Fui al hospital a la tarde siguiente. Antes de eso, pasé por la firma de abogados de Marco. Él no estaba. Un colega me dijo, es la hora del almuerzo. Seguro se fue al hospital. Estos 2 días ha ido siempre, puntual. El colega se detuvo de pronto, incómodo. Marco es buena persona, siempre dispuesto a ayudar. No pienses mal. Sonreí y me fui. Marco, ¿buena persona? No lo creo. Al contrario, tiene un carácter bastante frío. Siempre ha mantenido una línea clara entre su vida y la de los demás. Él mismo lo dice. No empatizar es parte de mi ética profesional. Es mi forma de respetarme a mí mismo y a los otros. Durante todos estos años, jamás tuvo ambigüedades con nadie, ni hizo nada que pudiera prestarse a malentendidos. Si era amable con alguien, era porque realmente le importaba. Cuando llegué al hospital, Marco estaba tratando de que Julia comiera algo. Come un poco. Es tu comida favorita. No te maltrates así. Yo me encargo. No te preocupes. Voy a hablar con Liz. ¿Hablar conmigo? ¿Hablar de qué? Estaba confundida. Entonces Julia agarró su mano, nerviosa. No le digas nada a Liz. Es asunto mío. No tiene nada que ver contigo ni con ella. Yo lo voy a resolver. Por favor, no te metas. No la busques. Marco frunció el ceño. ¿Y cómo lo vas a resolver? Dime, ¿cuál es tu plan? Julia mordió su labio, débil, frágil. Marco suspiró y le acarició el cabello con suavidad. No tengas miedo, estoy contigo. Yo estaba de pie en la puerta, mirando todo, vacía por dentro. Un punzón me atravesó el pecho. Mordí mi lengua, dolor contra dolor. ¿Qué es lo que quieren decirme? Apenas me vio. Julia se apartó de Marco como si se quemara. Marco se quedó paralizado y bajó la mano, confundido. Julia me miró con ojos temblorosos y una sonrisa forzada. Y Liz, viniste. La miré sin expresión. Luego me volví hacia Marco. Hablen. ¿Qué querían decirme? Nada. No es nada, negó Julia de inmediato. Pero Marco dio un paso al frente. Queríamos pedirte algo. Marco, cállate. Julia intentó detenerlo, pero él no le dio oportunidad. Y Liz, divorciémonos. Hazlo por Julia. Solo hasta que Lucas entre al colegio. Luego volvemos a casarnos. Sí.
Jamás imaginé que escucharía semejante estupidez. Llegué a pensar que me fallaban los oídos. ¿Perdón? Julia se puso pálida. Se aferró a la manga de Marco, suplicando. Te lo ruego, no lo digas. Pero Marco ya lo había decidido. Y Liz, divorciémonos, solo por un tiempo. Cállate, Marco, gritó Julia. Y Liz, no le hagas caso. Está delirando. Marco se enfureció. La miró con dureza, el rostro sombrío. ¿Te has visto al espejo? ¿Has visto cómo estás? No te metas. Hazme caso. Julia rompió en llanto. Marco levantó la mano, queriendo limpiarle las lágrimas, pero se contuvo. Su rostro estaba lleno de ternura contenida, y eso me dio asco. Apreté con fuerza los papeles del divorcio y los guardé de nuevo en mi bolso. Marco, ni lo sueñes. Si esto es lo que quieres, entonces habrá que replantear el reparto de bienes. Capítulo 8. Marco me alcanzó a la salida del hospital. Me sujetó de la muñeca, visiblemente molesto. Y Liz, hablemos. Solté una risa fría. ¿Hablar de qué? ¿Del divorcio? Marco, lo tuyo es impresionante. Marco se frotó las sienes, irritado. Ya te lo dije, es un divorcio falso. Solo quiero ayudar a Julia. ¿Y tú te crees esa tontería? Estoy diciendo la verdad. Si no me crees, no puedo hacer nada. ¿Ahora se hace el inocente? Perfecto, yo no tengo apuro. Si prefieres, puedes demandarme. ¿O nunca te has defendido a ti mismo en un juicio? Marco frunció el ceño, mirándome fijo. Y Liz, estoy tratando de razonar contigo. Te repito, no quiero divorciarme de verdad. Es solo una solución temporal. Negué con la cabeza. No estoy de acuerdo. ¿Y por qué debería creerte? Marco iba a responder, pero sonó su teléfono. Intenté soltarme. Él aún me tenía bien sujeta, pero al ver el nombre en la pantalla, dudó, y me dejó ir. Tengo algo que hacer. Hablamos después. Me quedé mirando mi muñeca por un rato, y luego me di media vuelta y me fui. A mitad de camino, volví la vista. Solo vi la espalda de Marco, entrando de nuevo al hospital, a toda prisa. Después, Julia me pidió hablar. Acepté. Nos encontramos en una cafetería-librería que solíamos frecuentar. Julia estaba mal, quizás sí estaba enferma. Se la veía agotada. Cuando me vio, se puso de pie de inmediato, torpe, nerviosa. Y Liz, viniste, siéntate. ¿Quieres tomar algo? Pedí un café y me senté. Bien, ¿de qué quieres hablar? Julia apretó los labios. No le hagas caso a Marco. Él está preocupado por lo del colegio de Lucas. Yo voy a resolverlo sola. No quiero seguir molestándolos a ustedes como pareja. Vaya, qué lista. Por una vez. Julia fue astuta. Nos metió en el mismo saco, Marco y yo, y pintó todo esto como si ambos hubiéramos querido ayudarla. Pero, ya es tarde. Julia, le dije, ¿te gusta Marco? Julia negaba una y otra vez con la cabeza. No, claro que no. ¿Cómo podría gustarme? Entonces no lo entiendo, dije. Si no te gusta, ¿por qué le diste señales? No le di nada, gritó, alterada. Y Liz, te juro que no. Sonreí con tristeza y negué con la cabeza. Julia, ya somos adultas. Todos tenemos nuestros límites. Si tú no le hubieras dado esa señal de que puede acercarse, él no se habría atrevido a pasarse. Claro, no es solo tu culpa. Si él no hubiera dado el primer paso, quizá tú tampoco te habrías atrevido, ¿verdad? Pero así como están las cosas, ¿esto qué fue? ¿Amor mutuo? ¿De verdad no vas a contarme tu historia con Marco? ¿No éramos las mejores amigas que se contaban todo? Julia se quedó blanca como un papel. Me miraba con ojos temblorosos, sin saber qué decir. Y Liz, te juro que no. Mi rostro se endureció. Mi mirada se volvió fría. No, Julia, tú eres de esas personas románticas que interpretan el amor en los pequeños detalles. Que él te ponga primero. Que llegue a ti antes que nadie. Que recuerde tus gustos. Que te compre medicinas en lugar de pedirte que vayas tú. Que el asiento del copiloto solo sea para ti. Sabes que a mí esas cosas no me importan, pero a ti sí. Así que dime, ¿cuándo viniste con Marco y te sentaste en el asiento del copiloto, en qué pensabas? Julia se quedó paralizada. Señalé hacia la calle. Estaba justo ahí, antes de que ustedes llegaran. Se ve todo muy bien desde ahí. Vi claramente cómo Marco te bajó del auto y te abrochó la bufanda. Julia abrió la boca. La interrumpí. ¿Vas a decir que solo se preocupaba por ti? Julia, ¿no crees que mi marido se preocupa demasiado por ti? ¿De verdad te quiere, no? Julia rompió en llanto, cubriéndose la cara con las manos. La miré con indiferencia. Ya no sentía lástima, ni un poco. Y Liz, me equivoqué. Lo siento, de verdad lo siento, dijo. Cuando Eric me engañó, empecé a dudar de mí misma.
Pensé que algo estaba mal en mí, que por eso él se fijó en otra. Y Liz, nunca quise hacerte daño. Nunca pensé en tener algo con Marco, pero él fue tan bueno conmigo, y yo me sentí feliz. Por primera vez pensé que también merecía ser amada. Dijo que fue su vanidad, que solo disfrutaba que un hombre la tratara bien, y que, por desgracia, ese hombre era mi esposo. Lo siento. Y Liz, en serio, desde que Marco habló del divorcio falso, supe que estaba mal. Te lo devuelvo. Me voy. Perdóname. Sí. Me limpié una lágrima con calma. ¿Hasta ahora te das cuenta? ¿Y todas esas noches que él te abrazó para consolarte? ¿Te compró medicina? ¿Te la dio con sus propias manos? ¿Te metió a escondidas en mi casa? ¿Te llevó a trabajar en mi empresa? ¿Nada de eso te pareció mal? No. Y Liz, estuvo bueno, ¿no? Mi marido haciendo todo por ti, más que por mí, incluso si eso me humillaba. Adictivo, ¿verdad? Julia lloraba y solo podía negar con la cabeza. No tenía palabras. ¿Dices que me lo devuelves? Eso significa que ya asumiste que era tuyo, ¿verdad? ¿Cuándo te dijo que le gustabas? Julia alzó la vista, sorprendida. Me miró como si no entendiera cómo lo sabía. Me dejé caer en la silla, agotada. Julia, te conozco hace más de 20 años. Te he cuidado más de 20 años. Nadie en este mundo te conoce mejor que yo. Con esa sola frase, la destrocé. Y Liz, ¿te acuerdas de la mujer con la que Eric te fue infiel? Me la encontré hace unos días. Ya no está con Eric. Tiene un nuevo novio. Se casan a fin de año. Se veía bien, tranquila, como si hubiera renacido. Dijo que quería pedirte perdón, que era inmadura, que espera que puedas perdonarla, que quiere empezar de nuevo, y espera que tú también lo hagas. Conozco a Julia, y ella me conoce a mí. Sabía perfectamente qué quería decirle, por eso lloraba, rogándome que no siguiera hablando, pero yo ya no tenía compasión por ella. ¿Puedes perdonarla, Julia? Después de que destruyó tu matrimonio, arruinó tu vida, y ahora solo dice, perdón, y se va. ¿Cree que puede escupir los restos de una caña de azúcar, y que tú vas a recogerlos y masticarlos? ¿Cree que porque ella quiere devolver lo que tomó, tú tienes que aceptarlo? Julia, ¿no te parece que eso es malvado? Capítulo 9. Julia me preguntó qué quería. Sonreí, sin alegría. El divorcio, claro, para dejarles espacio a ustedes dos. Sus labios temblaban. Nunca lo había pensado, y no lo pensaré en el futuro. Y Liz, jamás estaré con él. Lo dijo como si estuviera jurando, con solemnidad. Ah, sí. Miré por la ventana, pues felicidades a Marco, por haber trabajado en vano. Ella dijo, si quieres divorciarte, divorciémonos. Antes de irse, preguntó, ¿y Liz, seguimos siendo amigas? No respondí, solo le dije, Julia, esta vez, el daño que me hiciste tú fue mucho más profundo que el de Marco. Julia y yo sí que crecimos juntas, desde el jardín de infantes hasta el matrimonio. Nunca nos separamos, vivíamos a un piso de distancia. Sus padres peleaban todo el tiempo, gritaban, a veces se golpeaban. Ella se asustaba, se escondía en el pasillo llorando, y yo le tomaba la mano, y la llevaba a casa conmigo. Comíamos juntas, jugábamos, hacíamos la tarea, dormíamos en la misma cama, desde el jardín hasta el último año del colegio. A lo mucho, estábamos separadas por unos cuantos salones. Luego luchamos por entrar a la misma universidad, en la misma ciudad. Mi madre solía bromear. Al final van a terminar casándose en el mismo barrio. Y Julia asentía. No puedo estar lejos de Elise. Qué ridículo. Ser traicionada así, por la persona en quien más confiaba. Supongo que me lo merezco, ¿no? Marco volvió a casa al atardecer. Me dijo, Elise, solo pensemos que estamos ayudando a Julia. Es tu mejor amiga. No querrás verla tan mal, ¿cierto? Dijo, es solo un divorcio falso. Cuando todo pase, nos volvemos a casar. Si te preocupa, puedo pasarte todos los bienes a tu nombre. Miré al hombre frente a mí, al hombre que se había dejado cegar por el amor, al hombre que seguía mintiéndose a sí mismo. Bien, divorciémonos. El trámite fue rápido y sin complicaciones. Marco ya tenía listo el acuerdo de divorcio. Me dejó la casa, el coche y todas las cuentas bancarias. El día que recogimos el certificado de divorcio, le pedí que se fuera de la casa. Se quedó quieto, atónito. ¿Qué quieres decir? La casa es mía. Estamos divorciados. ¿No es lo lógico que te vayas? Pero, se suponía que era un divorcio falso. ¿Quién te dijo eso? Elise, ¿qué estás haciendo? Le dediqué una sonrisa helada. Marco, yo nunca planeé fingir nada. Marco era inteligente, entendió al instante. ¿Jugaste conmigo? ¿Jugar?
No lo llamaría así. ¿No conseguiste lo que querías? Esto es solo una compensación, ¿no? Marco me miró fijamente por un buen rato. Finalmente dijo, no tenías que hacer esto. Entre Julia y yo no hubo nada, ni lo habrá. Solo quería ayudarla. No hay futuro entre nosotros. Eso no me importa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Y Liz? Ver su cara de sorpresa, de incomprensión, como si pensara que yo era la irracional aquí, solo me hizo sentir más vacía por dentro. Marco, ¿de verdad no me conoces? ¿De verdad creíste que podía hacerme la ciega con lo tuyo y lo de Julia? ¿Que podía tragarme todo eso? Pues no pude. ¿Y qué iba a hacer? ¿Matarte? Así que hazme un favor. Aléjate de mí, y no vuelvas a darme asco. Mis palabras fueron crueles. La cara de Marco se oscureció. Y Liz, no empieces con tus dramas. Solté una risa sarcástica mientras lo miraba directo a los ojos. Su rostro se volvía cada vez más tenso. Perfecto. Solo no digas que no te lo advertí. Capítulo 10. Marco se mudó con solo una maleta. Le pregunté qué haría con el resto de sus cosas. Tíralas, respondió. Estaba ofendido. Seguía creyendo que yo también estaba haciendo un berrinche. Me reí por dentro y asentí. Perfecto. Entendido. Al día siguiente, limpié todo lo suyo. Sus cosas del trabajo se las mandé por mensajería a su oficina. Apenas llegaron, Marco me llamó por teléfono, con tono de recriminación. Y Liz, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Qué estoy tratando de hacer? ¿De verdad me hacía esa pregunta? Marco, ¿puedes dejar de mentirte a ti mismo? Corté la llamada y lo bloqueé por completo. Llamadas, mensajes, redes, todo. Desde ese día, corté el contacto con Marco por completo. Unos días después, Julia me escribió, y Liz, renuncié. No volveré a molestarte. Pasaron 2 días, y volvió a escribirme. Le cedí la custodia de Lucas a Eric. Él se encargará de lo del colegio. Antes fui muy terca. No quería volver a tener nada con él. Pero Lucas es su hijo. Le corresponde a él. Y Liz, lo siento. Leí los mensajes varias veces. Después, los borré. No respondí. No todo en esta vida puede arreglarse con una sonrisa o con un perdón. Lo que pasó entre Marco y Julia, no lo supe. Ni me interesó averiguarlo. Pero cuando Julia me confirmó que el tema del colegio ya estaba resuelto, Marco se emborrachó como nunca. Uno de sus amigos me llamó, cuñada, Marco está borracho perdido. ¿Puedes venir a buscarlo? Ya estamos divorciados, le respondí. Pensé que había sido clara, pero Marco igual apareció en mi puerta. Apestaba a alcohol, pero sus ojos estaban completamente lúcidos. No estaba ebrio. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Marco me sonrió. Y Liz, lo del colegio de Lucas ya se resolvió. Mañana vamos a casarnos de nuevo. Sí. Me quedé mirándolo unos segundos. Marco, ¿esto es una broma? Frunció los labios. Tú y yo lo hablamos. Era solo un divorcio falso. Su tono me pareció absurdo, como la primera vez que me lo propuso. Marco, no me digas que no viste lo que pasó. ¿No estás cansado de engañarte? Quise cerrar la puerta, pero la detuvo con el brazo. Y Liz, hablemos. ¿Hablar? El mejor momento para hablar entre nosotros ya había pasado. Ahora ya era demasiado tarde, pero si él quería hablar, hablemos. Solo quería que esta farsa terminara de una vez, aunque no sabía por dónde empezar. Fue Marco quien rompió el silencio. Nos divorciamos solo para ayudar a Julia. Ya lo de Lucas está resuelto. Volvámonos a casar. Sí. Marco no pudo haber empezado peor. Era justo lo que no quería oír. Si esa va a ser tu forma de hablar, entonces no vale la pena seguir con esto. Me levanté para despedirlo. Pero Marco me sujetó, me gruñó, frustrado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Es por Julia? Está bien, no volveré a hablar con ella. Te dije que esta era la última vez que la ayudaba. ¿Qué más quieres? Esa pregunta me desarmó. ¿Qué quiero yo? ¿Alguna vez alguien me preguntó eso? ¿Alguna vez tuve elección? En ese momento, todo lo que había reprimido durante meses explotó. Yo solo intentaba mantener la dignidad, pero lo que Marco y Julia me hicieron no fue solo traición, fue el derrumbe de toda confianza. Cuando me tomaron por estúpida, coqueteando a mis espaldas, delante de mis narices, cuando me empujaron hasta el borde, y aún esperaban que lo soportara, me pregunté, ¿qué hice yo? ¿Para qué pensarán que era tan tonta? ¿Tan fácil de humillar? ¿Fue por mostrarles mi corazón? ¿Mi lealtad? ¿Se reían de mí en secreto? ¿Se burlaban de que era ciega, ingenua, patética? Marco, ¿querías engañarme? ¿Enamorarte de otra? Perfecto, pero ¿por qué tenía que ser Julia?
Sabías perfectamente que era mi mejor amiga, y aún así la elegiste. Me das asco. Dices que no hay futuro con Julia. ¿Tú lo decidiste? ¿O fue ella quien te rechazó? Tú le confesaste, ¿verdad? Y ella te dijo que no, ¿verdad? Julia es una basura, pero tú eres aún peor. Para ti, yo fui una conformidad. ¿Y por qué demonios tengo que conformarme yo contigo? Después de todo lo que hiciste, ¿de verdad crees que puedo aceptar todo sin más? Dices que Eric era un desgraciado. ¿Y tú? ¿En qué eres distinto? Ya te hice un favor. ¿Por qué sigues viniendo solo para darme asco? Y aún así, ni siquiera tienes el valor de reconocer tu culpa. Sigues culpándome a mí, porque yo soy la que exagera. Porque soy tóxica, amargada, egoísta. Marco, me das asco. Mi arrebato dejó a Marco paralizado. Solo alcanzó a decir, yo nunca quise culparte, jamás quise hacerte daño. Y Liz, te juro, yo nunca quise lastimarte. Me dejé caer en el sofá, dejando que las lágrimas cayeran sin control. ¿No querías lastimarme? Te enamoraste de otra, y me lo ocultaste. Jugaste a ser el mártir, como si hubieras sacrificado tu amor, para quedarte conmigo por deber. Pero en el fondo, estabas resentido. Así que cuando coqueteabas con Julia, ¿era una forma de vengarte? Porque yo te tenía, y ella no. ¿Y qué perdí yo? Mi dignidad. ¿Y ustedes? El amor. Pero, ¿sabes qué? No eres tan importante como crees. Y yo no soy tan miserable como imaginas. Marco parecía devastado. Su cuerpo se encorvó, se apoyó en la mesa, y murmuró, no debía ser así, no deberíamos haber terminado así. ¿Y cómo debíamos terminar? Cuando me propusiste matrimonio. Juraste que me amarías para siempre. Cuando nos casamos, juraste que me cuidarías de por vida, incluso una vez que me enojé y mencioné el divorcio. Tú dijiste que no, que estaríamos juntos hasta la tumba, pero te perdiste en el camino, y olvidaste tus promesas, y aún así, esperas que yo me quede donde me dejaste. ¿Por qué? Capítulo 11. Marco se fue. Sus pasos eran torpes, su espalda, vencida, nunca volvió a aparecer. Tampoco hubo más historia con Julia. La última vez que me escribió fue hace poco. Dijo que se había vuelto a su pueblo natal, que ya no quería quedarse en esta ciudad. Y Liz, nunca quise herirte, pero lo hice. Estaba confundida. Fuera de mí. Merezco este final. No busco tu perdón. Solo espero que no vivas el resto de tu vida con tristeza. Extra, Marco. Conocí a Liz de una forma bastante dramática. Yo era pasante. Salí con un colega a visitar a un cliente. Era un edificio viejo, sin ascensor, sin portero, con las luces de la escalera quemadas. Al terminar, salí antes que mi compañero. Quería fumar un cigarro, justo cuando estaba bajando al primer piso. La puerta metálica del pasillo se abrió. Entró una chica pequeña. Al verme, se quedó paralizada. Ni avanzó ni retrocedió. En la penumbra, sentí su tensión, como si en cualquier momento fuera a desmayarse, o salir corriendo. Yo debía apartarme, decirle que no era un peligro, dejarla subir, pero el ambiente estaba tan raro, que me quedé congelado. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que escuché la voz de mi colega desde arriba. ¿Qué haces ahí parado? ¿No ibas a fumar? Pude respirar al fin. Creo que asusté a una chica, dije, medio riendo. En ese momento pensé, qué miedosa esta chica. Nunca había visto a alguien tan fácil de asustar. Luego descubrí que iba a mi misma universidad, y cada vez que la saludaba, lo hacía en voz baja. No quería volver a asustarla, pero al conocerla mejor, descubrí que era una chica pequeña con una energía enorme. Tenía una mejor amiga, Julia. Nunca me gustó Julia. No servía para enfrentar nada. Siempre se escondía detrás de Liz. Una vez, alguien acosó a Julia. Se puso a llorar desconsolada, y fue Liz quien agarró su mochila y se le fue encima al tipo. No era fuerte. Nunca había peleado. Si no hubiera sido cerca del dormitorio, si no hubiera habido un guardia, la habrían lastimado. Ya éramos pareja en ese entonces. Estaba furioso. Mientras le curaba las heridas, le pregunté, ¿no te dio miedo? Y ella, sonriendo como boba, claro que sí, pero le pedí a Julia que buscara al guardia. Yo sabía lo que hacía. Así era Liz, autónoma, resuelta, no necesitaba a nadie. Le pregunté por qué. Dijo, estoy acostumbrada. Y con el tiempo entendí, tal vez, yo me sentía insuficiente con Liz, y por eso, cuando Julia empezó a depender de mí completamente, me hice adicto. Julia era todo lo contrario a Liz, frágil como una hoja, sin opinión, sin carácter, ni preguntaba, ¿por qué?
Solo te miraba con esos ojos llenos de confianza. ¿Cuándo cambió todo entre nosotros? Quizás fue aquella vez. Me dijo que alguien la estaba siguiendo, que tenía miedo. No lo dudé, fui de inmediato. Apenas me vio. Se lanzó sobre mí, abrazándome la cintura. Temblando, lloró en mi camisa. Quería fundirse conmigo. Y yo iba a apartarla, pero la abracé. Después de eso, todo se descontroló. Cada vez me importaba más, me preocupaba más, me dolía más verla mal. Y un día, me di cuenta de que me gustaba. Fue un socio del bufete quien me abrió los ojos. Te pasaste esta vez. Un caso tan pequeño no necesita tu atención. Si no estás en condiciones, pásaselo a otro. No tomes decisiones con el corazón. Después de escucharlo, me fumé una cajetilla entera. Y entonces Julia me llamó. Hice pescado. ¿Quieres venir a comer? En ese momento, se me ablandó todo el pecho. Incluso sonreí mientras decía, claro. Y ahí lo supe. Me había enamorado de Julia. Estaba enamorado de la mejor amiga de mi esposa. Y lo sabía. Ella también sentía algo por mí, pero ninguno se atrevía a decirlo. Fingíamos que no habíamos cruzado la línea. Fingíamos que todo lo que hacíamos, lo harían dos amigos cualquiera. Incluso fingíamos que Elise no existía. Elise me dijo una vez, cuando coqueteabas con Julia, lo hacías para vengarte de mí. Lo negué rotundamente, pero por dentro, sabía que tenía razón. Yo no quería herir a Elise. Simplemente, ya no la amaba. Me enamoré de otra, pero no quería que eso llevara a algo real. Renuncié a mi amor, para quedarme con Elise y su vida de rutina. Pensaba que me había fallado a mí mismo. Pensaba que le había fallado a Julia, pero a Elise, no sentía que le debía nada. Así de perdido estaba, ciego, orgulloso, egoísta. Aún así, hubo momentos, breves, borrosos, en que sí me sentí culpable con Elise. La primera vez que sentí pánico de verdad, fue cuando Elise nos vio abrazados. Nos miró y preguntó, ¿qué están haciendo? Nos congelamos, nos descubrió, y yo, avergonzado, reaccioné con rabia. La culpé a ella. Le dije que tenía la mente sucia, pero en realidad, solo estaba tapando lo asqueroso que había sido yo. Fue la primera vez que pensé en cortar con Julia. Una noche, borracho, la llamé, y le dije, Julia, tú sabes que me gustas, ¿verdad? No solo un poco. De verdad quiero estar contigo, pero no puedo traicionar a Elise. Dime tú, Julia, ¿qué debería hacer? Julia guardó silencio, por mucho, mucho tiempo. Al final, ella me dijo, no le hagas daño a Elise. Nos prometimos que cuando el caso terminara, no volveríamos a hablar. Así que tratamos ese tiempo como un último festejo, una despedida disfrazada de locura. Y se notó, demasiadas señales, demasiados errores, pero ya no me importaba. Solo podía pensar en lo doloroso que sería vivir el resto de mi vida sin la mujer que amaba. La mujer que amaba. Amor. Vino rápido y se fue igual de rápido. ¿Llamarlo amor? No fue más que una explosión de hormonas. Cuando entendí que Elise realmente quería divorciarse, fue como caer de un castillo en el aire, en picada. Me engañé a mí mismo. Me repetí que solo estaba enojada, que cuando resolviera lo de Julia, ella volvería. Fui a ver a Julia. Su mirada era confusa. Me dijo, no deberías haber venido, pero sus ojos habían cambiado. Ahora eran claros, serenos. Qué irónico. Hace apenas unos días, jurábamos que no podíamos vivir sin el otro, pero la decisión de Elise, tan firme, tan rotunda, nos despertó de golpe, como un gong en medio del silencio. Julia me preguntó, ¿y si nos casamos? De verdad, ya estás divorciado. Podríamos estar juntos para siempre. Dijiste que me amabas, ¿no? Sus palabras me hicieron retroceder. Eso no fue lo que acordamos, porque no lo fue, ni siquiera en mis momentos más turbios. Pensé en realmente divorciarme de Elise. Julia sonrió, me miró, negó con la cabeza y dijo, tú no mereces ser el esposo de Elise, y yo no merezco ser su amiga. Julia solo buscaba sentirse valiosa a través de mí, y yo, lo mismo. Dependencia, ego, el vértigo de ser necesitado, y la adrenalina de cruzar líneas prohibidas. Eric una vez dijo, todo en la vida cambia. ¿Por qué no puedo cambiar yo? ¿Por qué no puedo dejar de querer a alguien? Yo lo llamé basura, y al final, me convertí en lo que más despreciaba.